Todas las personas tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Muy buen día, les saluda Jaime Cibaja Segura, periodista de la Defensa Pública del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos en este espacio de Tiempos de Justicia. Recuerden, todos los martes de 9 a 10 de la mañana conversamos sobre diferentes temas o materias que tienen relación la defensa pública, los servicios que brindamos. Ustedes bien lo saben, que hemos conversado sobre materia laboral, de pensiones, ejecución de la pena, penal juvenil, que próximamente vamos a estar hablando muy cerca del Día del Niño también, y toda la materia relacionada a indígenas, a territorios indígenas, que por ley le toca a la defensa pública brindar ese acompañamiento y asesoría legal en los territorios indígenas de nuestro país. Puede conocer más sobre la labor que hace la defensa pública del Poder Judicial en nuestro sitio web, defensapublica.poder-judicial.go.cr, y también ahí puede conocer dónde están ubicadas las 42 oficinas de la defensa pública en todo el territorio nacional. Así que, como bien se los digo todas las semanas, si usted vive en Guanacaste, Punta Arenas, en la zona sur de nuestro país, Limón, tenemos oficinas de la defensa pública, así que acérquese, conozca más del servicio que brindan nuestros compañeros defensores públicos y a lo mejor se le pueda brindar ese acompañamiento y asesoría en alguna necesidad y también algún trámite que necesite en las materias, eso sí, que por ley nos toca a la defensa pública del Poder Judicial. Nuestra central telefónica 2211-9800, 2211-9800, la central de la defensa pública del Poder Judicial. Puede llamar con toda confianza si tiene alguna inquietud, quiere evacuar alguna duda, 2211-9800. De igual forma, aquí en la radio 8510-1007, por WhatsApp nos manda algún mensajito o nos puede llamar al 4000-1008, una llamada telefónica, y con gusto trataremos de evacuar las consultas. Hoy, en un tema de transparencia, de claridad con todos ustedes, y lo hacemos con nuestros usuarios, hoy traemos un tema aquí a Tiempos de Justicia para que ustedes conozcan algo muy importante. Nosotros, los funcionarios judiciales, en este caso en la defensa pública, que somos un órgano auxiliar del Poder Judicial, nos controlan. Tenemos que cumplir algunos requisitos, tenemos que apegarnos a lo que establecen las normas, a trabajar de una manera correcta. Siempre es una pregunta que nos hacen, si hay evaluaciones, si hay controles. Vieran que sí. Sí tenemos todo ese tipo de control y trabajo en todos los ámbitos, desde lo administrativo, los profesionales en derecho, tenemos toda una serie de normas que debemos cumplir. Recientemente en el Poder Judicial hubo algunas reformas y se crearon las unidades del régimen sancionador. Por eso hoy aquí en Tiempos de Justicia hemos invitado a un compañero que dentro de unos minutos se los voy a presentar, que es el encargado del régimen sancionador de la defensa pública. ¿Qué es eso? ¿Qué se toma en cuenta? ¿Qué evalúan? ¿Qué están controlando? ¿Dónde ustedes como usuarios de nuestros servicios pueden presentar alguna inquietud, alguna duda, solicitar alguna investigación? Eso lo vamos a conocer en los próximos minutos aquí en Tiempos de Justicia, así que los invito para que nos acompañen. Pero antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos brindas, la oportunidad de estar en un nuevo programa, en un nuevo espacio a través de las redes sociales y de la radio, para llegar a cientos, miles de compañeros, de hermanos que están en todo el territorio nacional. Gracias por la salud,
porque tenemos la bendición de estar con salud, de habernos despertado, de poder estar con nuestros familiares. Gracias por el trabajo. Todas las semanas nos piden aquí en la radio, desde luego ponemos la intención por el trabajo, porque tenemos la bendición de llevar el sustento a nuestros hogares. Hoy, en especial, te quiero pedir, Señor, por todos nuestros compañeros defensores públicos, por todos los que trabajamos en la defensa pública, que día a día atendemos usuarios, atendemos a personas con necesidades. Bríndale, Señor, la capacidad, la bendición a todos nuestros compañeros para que estén con las palabras adecuadas de poder atender a todas esas personas que llegan en busca de ayuda. También, Señor, te queremos pedir por todas las personas que estén con algún quebranto de salud, que nos estén escuchando. Muchas bendiciones para ellos. Amén. Continuamos con Tiempos de Justicia. Régimen sancionador de la defensa pública. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Entonces, hoy en este programa y en un tema de total transparencia, queremos conversar con ustedes que conozcan cuál es el tema de evaluación, qué debemos cumplir, qué debemos estar apegados a nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera. Por eso hoy invitamos a nuestro compañero Roberto Campos Delgado, que se los voy a presentar inmediatamente. Roberto, bienvenido a Tiempos de Justicia. Buenas, muchas gracias. Un trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? Importante sobre que estemos apegados a las normas, a todo lo que se hace. Eso es lo que vamos a conversar hoy. Es lo que vamos a conversar el día de hoy, correcto. Bueno, antes de iniciar, Roberto, siempre nos gusta conocer a la persona que está con nosotros aquí en Radio María. ¿Hace cuánto trabaja usted en el Poder Judicial? Gracias y nuevamente buenos días, Jaime, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan por medio de la radio y también en las redes sociales. Le cuento un poco. Yo ingresé a trabajar en la defensa pública a mediados del año 2006. Inicialmente ingresé como técnico jurídico, que es lo que en aquel entonces conocíamos como asistente. En el año 2000, ingresé como meritorio, que es trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración. En el 2007 ya ingresé con nombramientos interinos, siempre como técnico jurídico, y ese puesto lo desempeñé aproximadamente por unos 4 años. Ya por ahí el año 2011 tuve la oportunidad de empezar a realizar nombramientos interinos, siempre como defensor público. En ese trayecto nombrado como defensor público, laboré en diferentes lugares como en San José, Turno Extraordinario, Goicoechea, Heredia, Alajuela, Ciudad Neyli y también Limón. Y me desempeñé en diferentes materias. La penal, que es como quizás la más usual en la defensa pública, pero también me desempeñé en penal juvenil, ejecución de la pena, flagrancia y materia disciplinaria. Esta última es fundamental para lo que vamos a conversar el día de hoy, porque es la que más tiempo estuve y la que tiene relación directa también con el trabajo que hago actualmente. En esta última disciplinaria estuve aproximadamente 4 o 5 años como defensor, y ya para finales del año 2017 tuve la oportunidad de que me nombraran defensor público supervisor. Ya aquí específicamente en lo que actualmente se conoce como la unidad del régimen sancionador. Este puesto lo he desempeñado desde el 2017 hasta la fecha, casi que de manera ininterrumpida, con algunos espacios muy cortos que he salido para realizar algún proyecto institucional o para asumir mi nombramiento en propiedad en la defensa pública como defensor público. Y ese ha sido como mi trayecto. Se lo puedo resumir entonces de la siguiente manera. Aproximadamente unos 20 años laborando en la defensa pública, de los cuales aproximadamente 13 años relacionados en el ejercicio de la profesión con materia disciplinaria sancionadora. Creo que tuvo la bendición, porque es una bendición, de hacer esos escalones para llegar a donde está ahora, porque también es importante conocer todos esos procesos desde adentro, cómo trabajamos en el Poder Judicial, en la defensa pública, para tener un criterio más amplio en esta nueva posición que tiene ahora, Roberto. Correcto, yo siempre le agradezco mucho, ¿verdad?, a Dios por la oportunidad de haber ingresado a la defensa pública como técnico jurídico, porque precisamente
me dio las bases para lo que soy hoy. Y quizás últimamente no lo repito tanto como lo hacía anteriormente, pero yo siempre he dicho que yo soy técnico jurídico, soy asistente de corazón, porque ahí fue donde yo entré. Entonces yo siempre también he tenido como muy buena vinculación con esa área técnico jurídico, y como menciona usted, también eso me ha permitido a mí ir viendo diferentes puestos de la defensa pública y conociendo un poco cómo se manejan, cuáles son sus funciones, sus deberes, y también los controles que tiene cada puesto. Y también eso me lo permitió mucho también con el tema de trabajar como defensor público. Y específicamente en materia disciplinaria, me dio una gama de conocimiento, o me abrió los ojos también, por así decirlo, a adquirir conocimiento no solamente de la defensa pública, porque un defensor en materia disciplinaria defiende a las personas servidoras judiciales que son investigadas de manera disciplinaria, y no solamente la defensa pública, sino que defienden jueces, fiscales, personas defensoras públicas del organismo de investigación judicial, etcétera, etcétera. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer aspectos del manejo, controles, errores también que se conocen en todas esas áreas, y eso de alguna manera es lo que me ha venido moldeando a mí para llegar a realizar mi función como supervisor. Tiene las bases, creo yo, que es el conocimiento que Dios le brinda a uno para poder ejercer los puestos. ¿Qué es la unidad de régimen sancionador? ¿Qué es eso? La palabra lo dice porque es muy fuerte, sancionar, pero son procesos de investigación también, Roberto. Explicar un poquito. Claro, muy buena pregunta, Jaime. La unidad de régimen sancionador de la defensa pública somos los encargados de recibir, investigar y tramitar toda denuncia administrativa sancionadora. Aquí sí es muy importante aclarar que es un asunto administrativo, no investigamos asuntos penales. Entonces, tramitar todas las denuncias administrativas sancionadoras que se presenten en contra de personas que trabajan en la defensa pública, o, muy importante, que también ahora lo podemos conversar, que integran listas de suplentes elegibles y meritorias de la defensa pública. Entonces, a usted ahora lo mencionaba también en la introducción, en el Poder Judicial existen 3 unidades de régimen sancionador actualmente. El de la defensa pública, que es de donde yo trabajo, la unidad del Ministerio Público y la del OIJ. Cada una de estas unidades tiene su competencia para conocer los asuntos del personal de sus respectivas dependencias. Yo no puedo conocer lo del Ministerio Público, ni tampoco ellos no pueden conocer lo de la defensa pública. Pero también tenemos un límite, por así decirlo, para decirle palabras como muy sencillas. Las conductas más graves y que por ende pueden también tener una consecuencia más gravosa, no la conocemos nosotros. Esa la conoce otra oficina, otra dependencia, que se llama Tribunal Administrativo Sancionador del Poder Judicial, que anteriormente se conocía como la Inspección Judicial. Entonces, en resumen lo que nos decía Roberto, OIJ, la Fiscalía y nosotros, la Defensa Pública, que somos los 3 órganos auxiliares del Poder Judicial, contamos con una unidad de régimen sancionador. Correcto, así es. Temas administrativos. Temas administrativos, correcto. ¿Cómo qué, Roberto? Vamos a ver, entendamos que son faltas disciplinarias administrativas, entonces errores en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de algún deber en las funciones, incumplimiento de, por ejemplo, ausencias a trabajar, no realizar sus labores de la manera correcta, pero también hay un detalle muy importante, que la ley lo prevé. También estamos sujetos al régimen sancionador por acciones que cometamos en nuestra vida privada, que se puedan vincular o que puedan tener un efecto en la confiabilidad o la imagen del Poder Judicial. Entonces, debemos recordar siempre que nosotros somos funcionarios públicos las 24 horas, 7 días de la semana. Y entonces, si cometemos alguna conducta fuera del horario laboral y que no tenga relación con nuestras funciones, pero también afecta a la imagen del Poder Judicial, nos podemos ver también investigados en sede disciplinaria sancionadora. Qué importante eso que dice usted.
porque dos puntos que creo que son vitales, y lo decía al principio. Nosotros en el Poder Judicial, claro que ejercemos nuestro trabajo para el que nos contrataron, para las funciones que nos tocan, por eso hay que intentar hacerlo de la mejor manera. Y sí somos supervisados y controlados, ¿verdad? Que cualquiera va a decir que no existe, no, sí, y ya Roberto lo decía. Pero vieran qué interesante eso que también Roberto menciona, que incluso en el Poder Judicial, en nuestra vida privada también, tenemos que tener cautela porque la función que realizamos es muy importante, y de ahí, y bien Roberto lo decía, que lo que hagamos en nuestra vida privada también puede afectar en lo laboral o en la imagen del Poder Judicial, que es donde nosotros trabajamos, y eso es vital, Roberto, creo. Sí, eso es fundamental, porque como lo decía él y lo repito, somos funcionarios públicos 24/7, y entonces nuestra vida privada también tiene que ser intachable. Tenemos que conducirnos con probidad, con ética, valores, y siempre esos valores del Poder Judicial tenemos que respetarlos, tanto durante nuestra jornada laboral como también fuera de ella. Es fundamental. Unidad del régimen sancionador, bueno, eso es nuestro tema hoy, que queremos traerlo por un tema de transparencia para que conozcan también esos controles que tenemos en el Poder Judicial. Estas unidades son nuevas. ¿Qué fue lo que pasó, Roberto? ¿Hubo una reforma? Porque esto es relativamente nuevo en el Poder Judicial. Sí, hubo una reforma. Vamos a ver, es relativamente nuevo con la denominación que estamos utilizando ahorita de unidad de régimen sancionador. Porque cambio de nombre, por decirlo. Correcto, el cambio de nombre. Porque el régimen disciplinario como tal siempre ha existido, y desde que se creó o se dictó la ley orgánica del Poder Judicial, siempre ha existido el régimen disciplinario. Ha ido evolucionando, y precisamente el 10 de junio de este año entró en vigencia la ley número 10905 de este año, que se denomina régimen sancionador de las personas servidoras e integrantes de listas de suplentes elegibles y meritorias del Poder Judicial. Esta ley lo que vino a hacer es derogar y modificar gran parte o la mayoría de los artículos de la ley orgánica del Poder Judicial que regulaban los temas relacionados con el régimen disciplinario. Pero antes de contarles un poco qué cambió, les quiero contar un poco el contexto histórico o la historia de esta ley. Para ahí del año 2017, pues ya con solo la fecha les estoy dando a entender que eso es un proceso que lleva bastante tiempo. Para ahí del año 2017, la Corte Plena dispuso crear una serie de equipos de trabajo liderados por personas magistradas con la intención de modernizar el Poder Judicial y fortalecer ciertos parámetros que buscaban garantizar la independencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Dentro de esos equipos de trabajo se creó uno enfocado en el régimen disciplinario. Este equipo de régimen disciplinario, el cual yo tuve la oportunidad de integrar por las razones de mi puesto, elaboró muchísimos productos, desde protocolos para realizar audiencias por medios virtuales, reglas prácticas del régimen disciplinario en Corte Plena, reglas prácticas de lo que entonces se denominaba inspección judicial, entre otros. Pero el proyecto más ambicioso de todos y más fuerte definitivamente fue el proyecto de ley que ya al día de hoy es ley de la República. En junio decías que comenzó. En junio fue que entró en vigencia, correcto. Este proyecto se inició a redactar por ahí el año 2019, y de manera muy interesante, en un principio solamente se pretendían reformar 3 artículos de la ley orgánica y adicionar 2 artículos más. Simplemente queríamos, por así decirlo, tocar 5 artículos. Pero cuando fuimos trabajándolo y fuimos viendo que realmente había muchos aspectos que eran necesarios abordar en estas reformas, nos dimos cuenta que lo más prudente, por una buena técnica legislativa, era derogar lo que tenía la ley orgánica y crear una ley, o proponer la creación de una ley totalmente independiente. Entonces así se hizo, se trabajó la redacción de la ley independiente. Esto fue, como les decía, un equipo de trabajo conformado por los magistrados Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Leiva Poveda,
un consultor externo, aclaro, costarricense, que fue facilitado por medio de cooperación internacional y mi persona. Este equipo de trabajo fuimos quienes redactamos el proyecto de ley y después de su redacción inicial se hizo una serie de audiencias o se puso en conocimiento de personas magistradas, sindicatos, gremios institucionales, las oficinas del Poder Judicial, y todas estas hicieron sus observaciones. Este proceso de observaciones, después nos sentamos a leer cada una de esas observaciones y empezamos a ver qué podíamos mejorar del proyecto que habíamos propuesto, incorporando lo que nos estaban sugiriendo, y ahí fuimos incorporando, haciendo cambios de lo que nos dijeron. Sí le puedo decir, y yo siempre trato como comentarlo porque es importante que las personas lo sepan, que de todo el conjunto de observaciones que hicieron las personas, oficinas y demás, y gremios, de todos estos conjuntos se aceptó al menos uno de cada grupo, cada persona. Entonces, esta ley tiene un aporte prácticamente de todo el Poder Judicial, no solamente de quienes integramos el equipo, sino de todos el Poder Judicial, precisamente por ese tema del aporte que hicieron. Entonces, este proyecto que ya finalmente fue aprobado por parte de Corte Plena y se mandó a la Asamblea Legislativa para su trámite y aprobación, y ahí fue cuando se aprobó, como les decía, inicialmente se aprobó por la Asamblea Legislativa en marzo o abril de este año, en segundo debate, y posteriormente ya salió publicado el 10 de junio de este año en la Gaceta, y ya con eso ya entró a ser ley de la República. Ok, ¿qué cambió? ¿Qué reformas se hicieron de cuando estaba disciplinario, ahora como sancionador, en estas modificaciones? Claro. Ok, ya para volver a ese punto, porque ya sí les quería contar un poco el contexto histórico para que lo supieran, pero ¿qué cambió? Ok, le puedo decir un poco algunos aspectos básicos. Como les decía, y lo hemos venido como recalcando durante esta conversación, habla del régimen sancionador en lugar del régimen disciplinario, que era lo que anteriormente hablaba la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero, o sea, el régimen sancionador es el género, mientras que el régimen disciplinario es la especie. Entonces, para decirlo en otras palabras, el régimen sancionador es el grande, que engloba más, incluso engloba al régimen disciplinario. ¿Por qué esto resulta importante? Porque entonces la ley tiene un ámbito de aplicación más amplio. Y aquí para explicar esto, anteriormente únicamente se podían investigar y sancionar personas que tuvieran un nombramiento activo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional, y también este es un tema de normativa internacional, ha establecido que el régimen disciplinario únicamente se puede aplicar, a personas que tengan una relación de servicio con la institución, o sea, en dichas palabras más sencillas, que tengan una relación de empleo con el Poder Judicial. Si yo no estoy nombrado, no me pueden aplicar régimen disciplinario. El régimen sancionador sí se puede aplicar a un sector más amplio, para el cual no es necesario que exista esa subordinación o esa relación de empleo. Entonces, para ir concretando este punto, cuando uno ingresa a trabajar al Poder Judicial, uno hace una serie de entrevistas, pasa todo un proceso, todo un trámite de ingreso, y no siempre entra nombrado a un puesto, sino que uno queda en una lista de suplentes elegibles o meritorias, que es lo que te decía también temprano, de personas que trabajan sin recibir ningún tipo de remuneración, y estando en esa lista, dependiendo de la necesidad institucional, se les va pidiendo que si pueden hacer un nombramiento. Esas personas no siempre tienen nombramientos continuos y extensos, sino que muchas veces pueden ser nombrados una semana, pasan 2 semanas sin nombramiento, se les nombra nuevamente por un mes, pueden pasar 6 meses, etcétera, sin nombramiento. Entonces, ¿qué pasaba? Este grupo de personas quedaba por fuera del régimen disciplinario cuando no estaban nombrados. Si estaban nombrados, sí se les podía aplicar el régimen disciplinario. Si no estaban nombrados, no se les podía investigar y sancionar porque no había esa relación de empleo como tal. Había una expectativa
de empleo. Entonces, con esta nueva ley, lo que se hace es precisamente eso. Se amplía ese espectro para que también, si una persona que está en una lista de suplentes es nombrada, voy a usar el ejemplo, por una semana, durante esa semana incurre en una conducta que puede ser una falta disciplinaria y después se queda sin nombramiento y pasa 3, 4, 5 meses sin nombramiento, durante ese tiempo sí lo podemos investigar y lo podemos sancionar. Aquí muy importante, con sanciones diferentes a las que se le imponen a las personas que están nombradas, precisamente por la diferencia de la condición en la que están. Sí, correcto. Entonces, lo que se hace es que se le excluye de la lista de suplentes. Se le saca por un periodo de tiempo en el cual no va a ser considerado para nombramientos. Esas son sanciones. Es una sanción, correcto. Es una sanción para personas que están en lista de suplentes. Entonces, ese fue un cambio radical, porque nos amplió el espectro completamente del régimen, ¿verdad? Porque nos percatamos de que había un vacío legal de personas que eventualmente podían incurrir en una falta y que no podíamos investigarlas ni sancionarlas. Sí, porque estuve contratado hasta el viernes y ya después ya no. Exactamente. Por decirlo de alguna forma. Exactamente. Y después pasaban 6 meses, por ejemplo, sin ser contratado, y ya en ese tiempo no se podía investigar porque la ley también tenía en aquel entonces plazos de caducidad. Entonces, ya para el momento que nuevamente era nombrado, ya el asunto podía estar caduco y ya no se podía sancionar. Ahora que habla el tema de plazos, ¿tienen plazos, Roberto, para resolver cuando hay una investigación de estas contra un funcionario del Poder Judicial? Sí, vamos a ver, hay varios plazos. Hay un plazo para empezar o para conocer del asunto, entonces eso es muy importante. Si yo cometo, y a mí cuando hablo de ejemplos siempre trato de hablar de mí mismo para nunca comprometer a nadie más, si yo cometo o incurro en una conducta que puede ser falta disciplinaria, hay un plazo de 5 años para que se pueda iniciar el procedimiento o para que pueda dar inicio. Si pasados esos 5 años se da inicio al procedimiento, ya el asunto sí estaría prescrito y no me pueden sancionar. Hay otro plazo también para iniciar, que es a partir del momento en que quienes tengamos la potestad de investigar entremos el conocimiento. Entonces, si tenemos conocimiento de la conducta de Roberto el día de hoy, tenemos 3 meses para hacerle lo que se llama traslado de cargos. El traslado de cargos es, por así decirlo, como una acusación, donde se le dice: usted, Roberto Campos, incurrió en esta y esta otra conducta que puede ser tal falta. Tenemos 3 meses para hacer eso, para investigar preliminarmente y hacer esa acusación. Hecha la acusación, tenemos 1 año para terminar el procedimiento. Terminado el procedimiento, hay 1 mes para resolver ya en definitiva el asunto. Entonces, sí hay plazos y estos plazos se tienen que cumplir, porque también incluso su no cumplimiento es una falta de parte de nuestra. Entonces, si yo dejo pasar un plazo de caducidad, yo mismo incurro en una falta y después me van a investigar a mí y me podrían llegar a sancionar. Muy interesante. Y esa variación porque lo hablamos también al principio de nuestra vida privada, nuestra vida personal como funcionarios judiciales, que también tenemos que, en la medida de lo posible, ser rectos en nuestro día a día. Pero también eso demuestra, como lo dice Roberto con este cambio, que aunque Jaime esté nombrado 15 días, pero 15 días ya no estoy nombrado, tengo que esperarme un nuevo nombramiento, también viene un tema de esa transparencia y claridad de ofrecer un buen servicio, Roberto. Correcto. Vamos a ver, el régimen sancionador, al final de cuentas, es la herramienta que nos permite cumplir con la transparencia en la función pública. Funciona como un sistema de control para asegurarnos que todas las personas servidoras del Poder Judicial, o también personas que estamos en listas o que están en listas de suplentes, actuemos de manera correcta, honesta y siempre orientados a una correcta y proba administración de justicia. En palabras sencillas o en resumen, el régimen sancionador es la herramienta fundamental para garantizar esa transparencia.
Esta mañana aquí en Tiempos de Justicia en Radio María conversamos con nuestro compañero Roberto Campos Delgado, quien es defensor público, pero en este momento está encargado de la unidad del régimen sancionador de la defensa pública. Como hemos conversado en estos primeros minutos, hubo una nueva ley que empezó a regir a partir de junio de este año y está comentándonos esta mañana sobre todo el tema de control y, bueno, toda esta transparencia que queremos hoy decirles de ese trabajo que estamos haciendo en el Poder Judicial y específicamente nosotros en la defensa pública sobre la transparencia y trabajar apegados a la ley. Hay un punto que conversaba con Roberto estos días antes de venir aquí a la radio y lo marqué aquí, Roberto. Decía un sistema unificado y actualizado de faltas. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo era antes y cómo está ahora? Claro. Eso fue también uno de los cambios importantes que se produjo con la reforma. Anteriormente, las faltas o las posibles faltas que se podían incurrir estaban dispersas en diversas normativas. Entonces, para que las personas servidoras supieran a qué atenerse, por así decirlo, tenían que ver o revisar muchas normas diferentes, muchas leyes diferentes. Lo que hicimos con la ley fue tratar de agruparlas todas y hacer un listado ya extenso de todas las posibles faltas en las que se puede incurrir como persona servidora. Aclaro, porque la materia sancionadora administrativa sí tiene una diferencia con materia penal, y es que no toda falta tiene que estar tipificada, sino que la ley también prevé lo que llamamos el cajón desastre, ¿verdad? En el que cualquier otra conducta que pueda ser considerada falta, y ahí está la definición de falta en la ley, también puede ser sancionada sin que esté en ese listado. ¿Por qué? Porque realmente la posibilidad de conductas en las que pueden incurrir personas servidoras es infinita, y tratar de regular todas es prácticamente imposible. Entonces sí ocupábamos como tratar de regular por lo menos las más recurrentes, las más importantes, y dejar y repito el término, el cajón desastre para cualquier otra conducta que fuera necesaria englobar o encasillar en su momento como falta disciplinaria. Otro aspecto sobre todos estos cambios que ha tenido ahora con las unidades del régimen sancionador de los órganos auxiliares del Poder Judicial era el papel del jefe, porque antes ahí lo que conversaba un poco, antes era mucho a la jefatura inmediata, ahora también esto varía, Roberto. Sí, correcto. Es otro cambio fundamental y es uno de las bases que tiene la ley. Una reestructuración total, una reestructuración muy fuerte del aparato existente de materia sancionadora. Esto con la intención de especializar y tecnificar a los órganos que conocen materia sancionadora. Antes, la ley orgánica establecía que los, entre comillas, jefes de oficina tenían potestad disciplinaria sobre sus subalternos. Entonces, yo no sé el dato exacto, pero hagamos un pequeño ejercicio de la cantidad de oficinas que tiene el Poder Judicial en todo el país. Y digamos que hay 800 oficinas, quizás siendo un número un poco bajo incluso, ¿verdad? Entonces, 800 oficinas significa que son 800 personas jefes de oficina. Esas 800 personas eran un órgano disciplinario. Entonces existían 800 órganos disciplinarios en todo el Poder Judicial, y no todos, o realmente la gran mayoría, no eran especializados en la materia disciplinaria. Y aquí lo digo con todo respeto, pero por ejemplo, incluso habían personas, porque por el tipo de oficina, ni siquiera eran profesionales de derecho. Tenían otra profesión, y se les encomendaba el tener que investigar, tramitar un expediente y sancionar a sus subalternos. Entonces, con el fin de poder tecnificar, fue que justamente se hizo eso. Se condensó el aparato en 5 órganos, digámoslo así, porque les he hablado de 4, pero me he estado bajando uno por fuera, pero ahorita les voy a decir cuál es. Las 3 unidades que hablábamos al principio del régimen sancionador,
el Tribunal Administrativo Sancionador del Poder Judicial, que es el que tiene competencia sobre todo el Poder Judicial para ciertas faltas más graves. Y por último, Corte Plena. Corte Plena mantiene también potestad sancionadora sobre sus miembros y sobre lo que se podría denominar el estrato gerencial del Poder Judicial. Y eso es así porque la misma constitución política lo establece, que Corte Plena es la que tiene que sancionar a sus propios miembros. Entonces, se delimitó en estos 5 órganos que son especializados. Como ya nosotros existíamos prácticamente desde antes, ya éramos especializados en esta materia, fue que nos mantuvimos como unidad. El tribunal, también que existía anteriormente como inspección judicial, era especializado. Entonces se buscó tecnificar los órganos. Y también, un pequeño detalle, anteriormente no había un tribunal de apelación tampoco técnico, sino que las apelaciones las conocía aquí dependía, algunas del Consejo Superior y otras de la Inspección Judicial. Entonces lo que se hizo también fue crear un tribunal de apelaciones, igualmente conformado por personas especialistas en la materia disciplinaria sancionadora. Todo esto lo que busca es generar una seguridad jurídica a las personas de que sepan que están siendo investigadas y, entre comillas, juzgadas por personas especialistas en la materia. Cuando uno hace referencia al tema sanción, incluso podría, ¿cómo decirlo? Tal vez que no tener ese temor, ¿verdad? De que nos van a perseguir, esa no es la intención. Porque también lo conversamos, que se busca también fines correctivos, Roberto. Sí, correcto. Vamos a ver, uno de los fines de la sanción es precisamente un fin correctivo. Y esta ley prevé algo muy novedoso que se llama, le voy a decir el nombre técnico y después le comento el nombre más sencillo. El nombre técnico es terminación convencional del procedimiento. Palabras más, palabras menos, es llegar a un arreglo. Que la persona que está siendo investigada pueda llegar a un arreglo de compromisos de hacer o no hacer para poder corregir los efectos lesivos de la conducta en la que incurrió. Entonces, por ejemplo, nada más, lo que primero que me viene a la mente, una persona puede decir, ok, yo cometí o incurrí en esta conducta, entonces me voy a comprometer a llevar estas capacitaciones que me van a venir a mejorar mis habilidades blandas, pensando en una persona que por unas faltas de respeto, que me van a mejorar mis habilidades blandas, voy a llevar abordaje terapéutico y todo esto va a tener un efecto correctivo, porque no estamos simplemente sancionando por sancionar, sino que estamos atacando, por así decirlo, el problema más a raíz, tratando de que la persona cambie algunos o mejore algunas habilidades que tienen que mejorar y también que aborde quizás aspectos que con la simple sanción no se van a abordar, porque la simple sanción simplemente es hacer una amonestación escrita, suspenderlo o despedirlo, y eso no aborda el problema como tal, ¿verdad? Usted ponía el ejemplo de los horarios y bueno, es una medida correctiva, ¿verdad? Si alguien está faltando o hay indisciplina con tema de horarios para asistir a una audiencia o para X, pero una medida correctiva podría ayudar a que el funcionario mejore. Correcto. Lejos de sancionarlo y lo que usted decía. Correcto, se busca que mejore, se busca que interiorice los valores del Poder Judicial y comprenda también la importancia de cumplir con su horario y también que eventualmente, porque hay que ser muy honestos, somos humanos, y que también identifique posiblemente factores en su vida que están provocando que tal vez no cumpla con el horario laboral y que logrando identificarlos pueda hacer los cambios necesarios en su vida para ya no continuar incurriendo en esa eventual conducta. Como funcionarios públicos, y en este caso defensores, en la defensa pública, hay que pegarnos a la norma, Roberto. Yo no puedo, por una solicitud, hacer cosas que no me tocan. Sí, así es. Vamos a ver, como personas servidoras públicas, estamos apegados a las normas. Hay una regla de oro. A diferencia del sector privado, en el sector público
solamente podemos hacer lo que esté estrictamente establecido en la ley o autorizado en la ley y que nos exige. No podemos hacer acciones o conductas que estén fuera del marco de la ley. Eso es lo que se llama el principio de legalidad, que está establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Por ejemplo, viéndolo en el marco de la defensa pública, la defensa pública no puede apersonar una persona defensora pública en un proceso de una materia la cual el ordenamiento jurídico no nos ha autorizado para trabajar. No puede un defensor público de materia penal, por ejemplo, representar a las mismas personas usuarias en un proceso civil, aunque éstas se lo pidan, no lo puede hacer porque legalmente no estamos autorizados para hacerlo. Entonces, estamos apegados estrictamente a lo que la ley nos autoriza a realizar. Pongo un ejemplo, y usted me corrige si me equivoco, que estemos representando a algún usuario y que nos pida hacer algo que tal vez el defensor no puede. O muchas veces nos dicen, ¿por qué la defensa pública no nos representa en un tema de platas o tema civil? Pero si por ley está establecido qué podemos y qué no podemos pasar sobre eso, Roberto. Exactamente. No sé si los ejemplos están bien. Está correcto. Así es, digamos, la ley nos dice en qué materias podemos trabajar, e incluso dependiendo de la materia hay diferencias que establecen en cuáles casos sí podemos y cuáles no. Entonces, si la ley no nos autoriza, por ejemplo, en civil, como usted mencionaba, no podemos actuar en materia civil. Así que muchas veces nos consultan que por un tema de una pensión o por un tema de un trámite, en ese momento no lo tenemos. Por eso de ahí también hoy en Tiempos de Justicia que hemos hablado sobre este tema, lo hacemos por transparencia, para que nos conozcan, para que vean los controles que tenemos y también que nos conozcan más. Así que en el sitio web está todo lo que hacemos y las materias que vemos, ¿verdad, Roberto? Que es muy importante. Esta mañana, aquí en Tiempos de Justicia, hablamos sobre la unidad del régimen sancionador de la defensa pública, todo este cambio, toda esta nueva ley, cómo nos controlan. Yo soy funcionario público, ¿verdad? Tenemos que cumplir con nuestro trabajo de la mejor manera, de una manera con claridad, con transparencia, y por eso hoy venimos aquí a la radio a hablar sobre este tema. Ya casi ya vamos llegando al final, esto se va muy rápido, Roberto. Los hermanos que nos están viendo por las redes sociales o nos están escuchando por el 100.7 FM Radio María, ¿cuál es el procedimiento para una denuncia como usuario? Como una denuncia, ok. Ajá. Le comento los tareas de los medios. Okay. Tenemos diversos medios para recibir denuncias. Puede hacerlo de manera escrita o verbal en la oficina nuestra, que está ubicada en el edificio central de la Defensa Pública en San José. Se presentan, preguntan por nosotros y ahí lo pasan con nosotros y ya sea que ustedes llevan el documento escrito, nos lo entregan, o si quiere hacer una manifestación verbal, ahí mismo se la tomamos y usted firma para ratificar. También las pueden hacer llegar por medio de correo electrónico o fax. Le voy a leer el correo, es denuncias_almedio ursdp@poder_almedio judicial.go.cr. Y el fax. Que aquí lo voy a ver, Roberto, nada más, porque dice denuncias, en el medio, y es la primera letra de la unidad del régimen sancionador de la defensa pública, que es URSDP. Correcto. Y el resto @poder judicial el medio, poder-el-medio judicial.go.cr. Y el fax, porque todavía hay personas que lo usan. Hay fax, correcto, y todavía lo usan. Está el 2256-5668. En cuanto al fax, sí es muy importante que tienen que dirigirlo a la unidad de régimen sancionador, porque también por un tema de uso de recursos, el fax es compartido en toda la defensa pública de San José. Entonces tienen que identificarlo claramente que es para nosotros, para que sepan a quién tienen que entregárselo. Ya pregunté por los medios para denunciar, si tienen alguna duda o algún caso, pero también me lleva al debido proceso. Va a haber un debido proceso para los compañeros, para todo, como todo en nuestro Poder Judicial, en nuestra democracia, tenemos derecho a ese debido proceso, Roberto. Sí, correcto. Vamos a ver, la ley contempla un debido proceso, contempla una serie de garantías para las personas investigadas, pero también para las mismas personas denunciantes cualificadas, y entonces recibimos la denuncia,
entramos a realizar una investigación, determinamos si hay que hacer una investigación preliminar, si hay que hacer un traslado de cargos o si hay que tomar otra resolución. Realizar el traslado de cargos, que como les decía es como la especie de acusación, se le pone en conocimiento a la persona investigada para que ésta se pueda defender. Posteriormente se señala a una audiencia oral en la cual el ejercicio de sus derechos y sus defensas es cuando se realiza ya de manera más amplia. En la audiencia pueden ofrecer prueba, pueden referirse a los hechos investigados, pueden hacer sus alegatos iniciales, pueden presentar nulidades, etcétera, etcétera. Finalizada esta audiencia, posteriormente se da un plazo de 5 días para que hagan sus alegatos finales y ahí nuevamente pueden ya hacer sus conclusiones donde analizan toda la prueba y nos dicen qué consideran que fue probado y qué no fue probado. Y este asunto pasa después a conocimiento del órgano decisor, que en el caso de la defensa pública, quienes resuelven o quienes son el órgano decisor es la dirección y subdirección de la defensa pública. Ellos pasan a conocerlo y resuelven de manera objetiva sin haber participado anteriormente en el procedimiento. Roberto, su mensaje final sobre ese trabajo que ustedes realizan y que las personas que nos ven y nos escuchan sepan de ese trabajo que se hace en la defensa pública. Sí, vamos a ver, yo siempre doy un mensaje y este medio pues es perfecto para esto y es ponerle un rostro a la unidad de régimen sancionador y que las personas sepan que en el Poder Judicial nos investigamos, tenemos controles y buscamos asegurar de que exista transparencia en nuestras funciones, pero también que sepan que somos personas servidoras públicas y que tenemos que cumplir con nuestras funciones. En ningún momento vamos a tramitar, investigar o eventualmente llegar a una sanción por razones personales. Lo que hacemos es porque es lo que la ley nos establece que tenemos que hacer y debemos hacerlo. Entonces también este medio pues ha sido muy bueno para que ponerle un rostro a la unidad y para que la gente sepa y conozca quién es uno de los que integran esta unidad. Roberto Campos Delgado, nuestro compañero de la unidad de régimen sancionador de la defensa pública, que nos acompañó hoy aquí en Radio María, para que ustedes conozcan, queremos, esa es nuestra transparencia, que conozcan que también somos evaluados, calificados y si hay un caso de alguna irregularidad, todo el proceso que Roberto hoy nos comentó y esta nueva ley que comenzó a partir de junio, con el tema de las unidades de régimen sancionador. Recuerden, no solo de la defensa pública, OIJ, Ministerio Público, ya hay también las unidades con sus respectivos encargados y sus respectivos trámites sobre todo este trabajo para hacerlo de la mejor manera. Llegamos al final de Tiempos de Justicia. Queremos agradecerles por acompañarnos en estos minutos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Bendiciones para todos. Nadie tiene derecho a quitarnos la esperanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La defensa pública presenta